¿Te acuerdas de ese brillo metálico en la palma de tu mano que te hacía sentir el dueño de la cuadra? No es cuento chino ni ganas de hacernos los viejos, pero hubo un tiempo en México, allá por 1995, donde una moneda de a peso era prácticamente un pase VIP a la felicidad total. No importaba si eras un escuincle que apenas alcanzaba el mostrador de la tiendita de la esquina o un adulto buscando un antojo rápido para el camino, ese peso tenía un poder adquisitivo que hoy, con la inflación dándonos hasta por debajo de la lengua, parece una leyenda urbana sacada de una realidad alterna. En este recorrido vamos a desempolvar esos recuerdos y a ver por qué ese peso valía oro, y mejor quédate hasta el mero final, ya que hay una historia que casi nadie tiene presente y que te va a volar la tapa de los sesos de pura nostalgia. Empecemos con el clásico de clásicos que nos hacía salivar nomás de ver el mostrador de madera de la cooperativa, los chicles Motita. Seguramente todavía puedes evocar ese olor a fruta artificial que inundaba el ambiente en cuanto el tendero abría la caja. Por apenas 50 centavos, o sea que con tu peso te llevabas dos y hasta te sentías millonario, salías con ese cuadrito envuelto en papel encerado de colores que brillaban más que un foco de feria. Había de mango, de plátano y de menta, pero la neta es que el de mango era el mero jefe de la banda. El ritual era sagrado porque le quitabas el papel con un cuidado quirúrgico para no romperlo, ya que esos envoltorios luego servían para las manualidades o para coleccionarlos como si fueran estampitas de álbum caro. La primera mordida era una explosión de azúcar que te ponía a 1000 por hora y te dejaba la mandíbula trabajando un buen rato. En el recreo, estos chicles eran la moneda de cambio oficial por excelencia. Si querías un tazo de los Looney Tunes de esos que apenas iban saliendo o necesitabas que alguien te pasara la tarea de matemáticas, un motita de plátano bien conservado te hacía el paro mejor que cualquier billete de A10. Era una economía de miniatura donde el valor no lo ponía el Banco de México, sino el gusto de traer la lengua pintada y el dulce pegado a las muelas. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete para que juntos sigamos rescatando estas joyas que el tiempo se quiere llevar al baile. Luego estaban las famosas abejitas de Sonrix, esos sobrecitos de plástico que eran la pesadilla de las mamás preocupadas por las caries pero la gloria absoluta para nosotros los mortales. Eran unos empaques chiquitos rellenos de una miel espesa y transparente que venía en colores rojo, verde, amarillo y naranja. Lo chistoso del asunto, y aquí es donde se armaba la Cámara de Diputados en pleno patio escolar, es que muchos juraban y perjuraban que todos los colores sabían diferente, aunque la neta es que todos sabían a pura azúcar refinada con un toque de esencia frutal. Eran el dulce más democrático que ha parido este país porque no importaba si andabas bien erizo o si traías los bolsillos llenos, siempre te alcanzaba para una o dos abejitas para quitarte el antojo. El truco para comerlas era todo un arte que se pasaba de generación en generación. Le mordías la esquinita al plástico con los dientes frontales y empezabas a succionar con una fuerza que ya quisiera una aspiradora industrial, hasta que el sobre quedaba más seco que un desierto y tus dedos terminaban hechos un pegoste total que luego te limpiabas en el uniforme. Era un placer sencillo, sin comerciales de efectos especiales ni empaques de lujo, solo tú, tu abejita y esa sensación de que la vida era simple mientras tuvieras un peso en la bolsa del pantalón. Hablando de polvitos que nos hacían la vida más sabrosa, no podemos dejar de lado al legendario Miguelito. Ese sobrecito azul con amarillo era como un imán para cualquier chamaco que salía del salón de clases con la garganta seca. La mezcla era una verdadera bomba atómica de sabor. Sal, azúcar, ácido cítrico y ese chile piquín que no picaba tanto pero que te ponía a sudar de lo bueno que estaba. Lo más chistoso era ver a toda la palomilla con los labios pintados de un rojo intenso, como si nos hubiéramos robado el labial de nuestras jefas, y todo por echarnos el polvo directamente en la palma de la mano para luego lamerlo con una devoción casi religiosa. Los más aventados hacían concursos para ver quién aguantaba más Miguelito de un solo golpe sin hacer caras feas, pero la neta es que casi siempre terminábamos todos con el ojo lloroso y una sonrisa de oreja a oreja. Algunos, que ya se sentían chefs de alta cocina, lo usaban para decorar sus jícamas o pepinos, pero el verdadero sabor de barrio estaba en mojar el dedo índice, meterlo al sobre hasta que quedara bien cubierto y disfrutar de esa acidez que te hacía apretar los ojos. Era el dulce que unía a todos,
desde el que llegaba en coche hasta el que se iba caminando a su casa, porque por un peso te sentías el dueño de la dulcería entera. Pero si de polvos icónicos hablamos, el Lucas original se llevaba las palmas. Antes de que empezaran con sus presentaciones modernas llenas de paletas y líquidos, el Lucas venía en un botecito que parecía un salero miniatura con un personaje sonriente que te invitaba al pecado. Tenía un toque agridulce que te despertaba hasta las neuronas más dormidas. La técnica para entrarle a este manjar era todo un arte. Le dabas unos golpecitos al fondo del envase para que el polvo bajara y luego, con una precisión de cirujano, dejabas caer la dosis exacta en la lengua. Era como una descarga eléctrica de sabor que nos distinguía a los mexicanos desde chiquitos, ese gusto por lo que pica y lo que te hace arrugar la cara al mismo tiempo. Muchos de nosotros todavía tenemos la maña de buscar ese sabor en las versiones nuevas, pero seamos sinceros, nada le gana a ese Lucas que nos manchaba el fondo de la mochila y que compartíamos con el mejor amigo como si fuera un pacto de sangre. Era la prueba de fuego de nuestra valentía infantil, un rito de iniciación donde aprender a aguantar lo picosito era parte fundamental de crecer en las calles de nuestro México querido. Y para cerrar este bloque de clásicos que nos dejaron el paladar curtido, tenemos al pelón pelo rico, que era básicamente un juguete y un dulce al mismo tiempo. El envase era una genialidad de la ingeniería nacional, esa cabecita de plástico que, al presionarla con fuerza, hacía que el tamarindo saliera por los hoyitos de arriba como si fueran cabellos de un punk de los 90. Era una experiencia totalmente diferente porque aquí la comida se convertía en juego. Había toda una competencia silenciosa en los recreos para ver quién lograba sacar los pelos más largos sin que se cortaran o quién se terminaba el envase más rápido haciendo una fuerza brutal con los pulgares hasta que los dedos te dolían. El sabor del tamarindo líquido con ese toque de chile era la perfección absoluta, una consistencia pegajosa que te obligaba a disfrutarlo despacito. Cuando por fin lograbas que ya no saliera ni una gota, no faltaba el que intentaba abrir el bote para rasparle lo último que quedaba en las paredes de plástico, porque en ese entonces no se desperdiciaba ni un gramo de felicidad. El pelón nos enseñó que las mejores cosas de la vida a veces requieren un poquito de esfuerzo y que no hay nada más satisfactorio que ver a ese muñequito quedarse completamente calvo después de habernos regalado un buen rato de sabor. Siguiendo con esta travesía por el pasillo de los dulces que nos dejaron la dentadura pidiendo esquina, tenemos que hablar forzosamente de los piedrulces. Estos caramelos eran una verdadera declaración de guerra para cualquier muela floja, porque le hacían honor a su nombre y eran duros como las piedras de la cantera. Lo que nos atrapaba de entrada era la licencia de los Picapiedras, esa caricatura que veíamos religiosamente todas las tardes por el Canal 5. En el empaque veías a Pedro, Vilma, Pablo y hasta al buen Dino, y cada dulce tenía la silueta de los personajes con colores que hoy nos parecerían radioactivos. Lo curioso es que estos dulces nos enseñaron a la mala lo que era la paciencia, porque si intentabas morderlos a la primera, se te ponía la situación color de hormiga con el dentista. Tenías que traerlos en la boca un buen rato, dándoles vueltas con la lengua hasta que se iban suavizando. Era un ritual de resistencia donde los niños intercambiábamos los personajes que nos faltaban para completar la colección, aunque al final todo terminaba en la panza. En aquel entonces, con un peso te daban un puño de estas piedritas que te duraban prácticamente toda la función de matiné o el camino de regreso a casa bajo el solazo de la tarde. Pero si lo tuyo era más bien la adrenalina de sentir que la lengua se te encogía de puro picante y sal, el pórtico o el tico-tico eran los meros jefes. Eran de los dulces en polvo más baratos que podías encontrar en la vitrina de la tiendita, y su diseño era de lo más sencillo, sin tantas pretensiones. El ritual de consumo era casi un rito de iniciación. Rasgabas la esquina del sobre con los dientes, echabas la cabeza para atrás como si fueras a tomarte un tequila y vertías todo el contenido de un jalón. La explosión de sabor era tan potente que te hacía hacer unas caras chistosas que daban el gatazo de que te estabas electrocutando, pero eso era precisamente lo que nos encantaba. A veces, entre la palomilla, nos retábamos a ver quién se echaba 2 sobresalilos sin cerrar los ojos o sin pedir agua. Era esa intensidad pura que hoy ya no se encuentra tan fácil en los dulces modernos, que vienen más rebajados o con menos chispa. El tico-tico era la prueba de que en México nos gusta que la comida nos hable fuerte,
incluso desde que somos unos escuincles que apenas saben amarrarse las agujetas. Antes de que los dragoncitos se volvieran los reyes absolutos del mercado, los que mandaban en el barrio eran los brinquitos. El sobrecito tenía ese lagarto saltarín de color verde que se nos quedó grabado en la memoria para siempre. La neta es que su sabor era el equilibrio perfecto, ni muy ni tan, tenía ese dulzor del azúcar que se mezclaba con un picor moderado que hasta el más miedoso le entraba con ganas. Lo mejor de los brinquitos era su versatilidad, porque no solo se comían solos. Había quienes los usaban para pimpear sus frutas, echándole el polvo a los mangos con chile o a las jícamas que vendían afuera de la escuela. Algunos más creativos hasta le ponían brinquitos a sus raspados de limón para darles ese toque extra que los hacía únicos. Era un producto que estaba en todos lados, desde la cooperativa más humilde hasta la dulcería más grande de la colonia, y con un peso te llevabas una cantidad que hoy nos parece una locura. Y ya para cerrar este bloque y bajarle un poquito a la sobredosis de azúcar, tenemos que recordar el snack salado que salvaba cualquier recreo, los chicharrones de harina de bolsita. Por $1, te daban una bolsa bien generosa de esas rueditas crujientes que te dejaban los dedos llenos de aceite, pero que sabían a gloria. Lo mejor de todo era el ritual que venía incluido en el precio. Abrías la bolsa con cuidado, sacabas el sobrecito de salsa picante que venía adentro, lo vaciabas sobre los chicharrones, cerrabas la bolsa atrapando un poco de aire para que se inflara y la sacudías con una fuerza que ya quisiera una licuadora. Ese momento de abrir la bolsa después del meneo era mágico. El olor a maíz frito mezclado con el vinagre y el chile de la salsa se esparcía por todo el patio y no faltaba el que se acercaba a pedirte una de agrapa. Te terminabas los chicharrones y luego te dabas el lujo de lamerte los dedos uno por uno para no desperdiciar nada del polvito que quedaba al fondo. Era la felicidad pura concentrada en una bolsa de plástico transparente, una joya de nuestra gastronomía callejera que hoy cuesta una fortuna comparado con lo que pagábamos en los 90. Pasando a algo más tranqui pero igual de efectivo para quitar el hambre de media tarde, ¿quién no se acuerda del paquetito amarillo de las galletas Marías? No tenía pierde. Eran de la marca Gamesa y por $1 te llevabas ese tubito chiquito que traía como 4 o 5 galletas. Era el básico de básicos que nuestras jefas nos metían en la lonchera porque sabían que con eso aguantábamos vara hasta la hora de la comida. Había toda una ciencia para comerlas. Estaban los que se las comían secas disfrutando ese saborcito a vainilla y los que, si tenían suerte de tener un vaso de leche o un licuado cerca, las remojaban hasta que quedaban casi deshaciéndose. Algunos más ingeniosos hasta les ponían un poquito de cajeta o mermelada en medio para armar un sándwich improvisado que sabía a gloria. Ver que ese mismo paquetito hoy anda costando entre 8 y 12 pesos neta que duele, porque nos recuerda que antes, con una moneda que hoy no sirve ni para el cerillo del súper, te armabas un desayuno escolar de campeonato. Y si hablamos de dulces que nunca faltaban en los momentos más fiesteros, las pastillas Rey eran ley en cualquier piñata que se respetara. Eran unas tablitas de azúcar comprimida que se sentían como tiza en la boca pero que tenían un sabor acidulado que nos volvía locos. Venían en un montón de colores llamativos y sabores como fresa, piña, uva y limón. Lo más chido era que, al ser tan baratas, en las bolsas de dulces que te daban al final de la fiesta venían por montones, lo que hacía que la bolsa se viera bien copeteada y te sintieras el niño más afortunado del mundo. Esa textura que se iba desmoronando lentamente en la lengua era hipnotizante. Para los adultos de aquel entonces, comprar estas pastillas era la opción ideal para armar el bolo de la fiesta sin que la cartera se pusiera color de hormiga, permitiendo que hasta en las celebraciones más humildes hubiera una lluvia de dulces que generaba una anarquía infantil hermosa en cuanto se rompía la olla de barro. Pero si lo que buscabas era una sensación de esas que te despiertan hasta los sentidos que no sabías que tenías, el Celsoda era la neta del planeta. Era un caramelo macizo que por fuera parecía muy normal, pero el secreto estaba en el relleno de polvo efervescente sabor limón. Cuando por fin lograbas que el caramelo se adelgazara lo suficiente para llegar al centro, sentías como empezaba a burbujear y a hacerte cosquillas en todo el paladar, como si tuvieras una microexplosión de refresco ahí adentro. Aunque a veces no lo comprabas solo, siempre aparecía como un premio sorpresa en las mezclas de dulces de a peso, y encontrar uno era como ganarse la lotería.
Era una experiencia que mezclaba lo dulce con lo cítrico de una forma que pocos dulces han logrado igualar, dejándote una sensación de frescura que duraba un buen rato después de que el dulce ya se había acabado. Y para cerrar este bloque con broche de oro, no podemos olvidar la rocaleta de Sonrix, que era básicamente un viaje de larga distancia para tu lengua. Esta paleta era una genialidad porque no era de un solo sabor, sino que venía por capas de diferentes colores. Conforme le ibas metiendo el diente, ibas descubriendo nuevos mundos, pasabas de lo dulce a lo ácido y luego a algo frutal, todo mientras el tamaño de la paleta se iba reduciendo. Pero lo mejor de todo, el clímax de la experiencia, era llegar al centro de chile en polvo. Después de tanto dulce, ese golpe de picante era como el premio mayor a tu paciencia. Por $1 o apenas un poquito más, tenías entretenimiento garantizado para toda una tarde de caricaturas o para el camino largo en el camión. La rocaleta nos enseñó que las cosas buenas se disfrutan paso a paso y que, si aguantas vara, al final siempre viene lo mejor. Ahorita que mencionamos a Sonrix, no podemos saltarnos el que era el santo grial de cualquier chamaco noventero, la legendaria cajita Sonrix. Aunque la neta es que a veces le tenías que rascar un poquito más de $1 a la alcancía, o de plano convencer a tu jefe de que te completara para el gustito, lo que traía adentro valía cada centavo. Era como una versión mexicana y mucho más chida de la cajita feliz, porque no solo venía con una selección de los dulces que ya platicamos, sino que el verdadero tesoro era el juguete coleccionable. ¿Quién no se acuerda de las figuras de los Teeny Toons, de la pandilla de Disney o de esos monstruos de bolsillo que brillaban en la oscuridad? Abrir esa caja de cartón era todo un ritual. Primero sacabas el juguete con un cuidado como si fuera una pieza de museo y luego ya te dabas vuelo con los dulces. Era la forma en que las marcas nos tenían comiendo de su mano, porque te daban una experiencia completa que te alimentaba la panza y también la imaginación, convirtiendo un simple rato de juegos en el jardín en una aventura épica con tus personajes favoritos de la tele. Y para bajarle al azúcar de tanto dulce o para acompañar la comida, lo que nunca faltaba en la alacena de la jefa era el sobre de Cola ID. Por un mendigo peso te llevabas el polvito que prometía rendir litros y litros de agua fresca, aunque la neta es que a veces nos pasábamos de lanza y le echábamos 1 kilo de azúcar para que supiera a gloria. Los sabores de uva y cereza eran los que más pintaban, dejándote la lengua de un color escandaloso que delataba que te habías tomado medio vitrolero tú solo. Preparar el Cola ID era como nuestra primera clase de química en la cocina. Ver cómo el agua se transformaba de transparente a ese rojo o morado intenso era algo que nos hipnotizaba. Además, en los días de calorón, ese sobrecito salvaba la tarde de toda la cuadra porque alcanzaba para que todos los amigos del barrio tuvieran su vaso bien frío. Era la solución perfecta para las fiestas infantiles donde el presupuesto andaba medio apretado, pero las ganas de celebrar estaban al 100. Pero ojo, que no todo era puro dulce y polvitos, porque en aquellos tiempos hasta la comida de verdad era accesible. En los puestos de la calle o en las fonditas que se ponían afuera de las escuelas, todavía te podías encontrar con la famosa torta de jamón de a peso. No era una torta cubana con 1000 ingredientes, pero tenía lo suyo, un bolillo bien crujiente que olía a pan recién horneado, una embarrada generosa de frijoles refritos que estaban para chuparse los dedos y un par de rebanadas de jamón con su respectiva lechuga. Era la comida rápida de los estudiantes y de los trabajadores que andaban a las carreras. El torero la armaba en un abrir y cerrar de ojos y hasta te preguntaba si querías chile sin cobrarte extra, nomás por la pura cortesía. Esa conexión con el marchante, ese trato de pásele, joven, es algo que la comida rápida moderna de hoy no tiene ni de chiste, y por $1 salías con la panza llena y el corazón contento para seguirle al estudio o a la chamba. Y para el postre de alcurnia, el que se sentía muy acá buscaba su canasta de chocolate. Era esa pelotita que venía envuelta en un papel morado muy elegante que te hacía sentir que estabas comprando chocolate importado de Europa, aunque fuera puro ingenio mexicano. Lo mejor de la canasta era el relleno de rompope, esa crema dulce que tenía un saborcito que a nosotros de escuincles nos parecía muy de adultos. Tenías que morderlo con cuidado para que el relleno no se te escurriera por las manos, aunque siempre terminabas lamiendo el envoltorio para no dejar ni rastro.
Era el dulce que comprabas cuando querías quedar bien con la niña que te gustaba o cuando de plano querías consentirte con algo que se sintiera más especial que un chicle. El canasta nos recordaba que nuestras tradiciones, como el rompope, podían convivir perfectamente con el chocolate para crear una joya que todavía muchos extrañamos cada vez que pasamos por el pasillo de dulces del súper. Si todavía te quedaba un cambio después de tanto dulce, seguro te dabas una vuelta por los huevitos Pico Rico. Esos chocolatitos confitados eran la onda porque venían en unas cajitas de cartón bien coquetas que podías traer en la bolsa del pantalón sin que se hiciera un batidillo. Por $1 te daban una cajita que traía un montón de colores, y lo mejor era sentir ese primer choque de los dientes contra la cáscara crujiente de azúcar para que luego el chocolate se deshiciera en la boca. En las retas de canicas o cuando nos poníamos a jugar tazos en el piso de cemento, estos huevitos eran como los billetes de alta denominación. Si andabas corto de tazos, te aventabas una apuesta con tus Pico Rico y la cosa se ponía seria. Eran dulces sencillos, sin tanta mercadotecnia, pero que nos enseñaron el valor de compartir con la banda mientras decidías si te comías primero los rojos o los azules. Pero si querías algo que de plano te durara todo el camino de regreso a casa, los tamarindos en botecito eran los elegidos. Esa pulpa pegajosa con chile y azúcar era una verdadera prueba de resistencia porque te venía con su palito de madera para que le fueras rascando poco a poco. El aroma del tamarindo se sentía desde que estabas a 3 cuadras del puesto y el ritual de quitarle la tapa de plástico requería fuerza en los dedos. Era el sabor que mejor definía nuestro paladar porque mezclaba lo dulce, lo ácido y lo picoso sin miedo al éxito. Se volvieron parte del paisaje afuera de las primarias, donde los vendedores tenían pirámides de botecitos que parecían tesoros. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Así que suscríbete y ayúdanos a mantener vivos estos momentos que nos hicieron tan felices. En el departamento de las botanas, no podemos olvidar los puffets de queso. Eran esas bolitas de maíz inflado que se te deshacían en la lengua con un sabor a queso que, aunque sabíamos que era más artificial que una moneda de chocolate, nos encantaba. Lo más icónico de los puffets no era solo el sabor, sino cómo te dejaban las manos. Terminabas con los dedos de un naranja tan intenso que parecía que habías estado pintando una barda. Esas manchas eran como una medalla de honor que presumíamos en el salón y lamerse los dedos después de terminarse la bolsa era parte obligatoria del contrato. Al mismo tiempo, Sabritas sacó las de chipotle, que fueron una verdadera revolución porque antes de ellas casi todo era puro chile rojo normal. Ese toque ahumado nos voló la cabeza y por $1 tenías una bolsita que te ponía a sudar de lo bueno. Y si andabas de antojo exótico, estaban las picerolas, que con su forma ondulada y ese polvo sabor orégano y tomate nos hacían jurar que estábamos comiendo una pizza de verdad, aunque fuera puro invento de nuestra imaginación. Pero México no solo era dulces, también era calle y juego. Por $1 te comprabas un trompo de madera o un yoyo básico en la papelería. Eran juguetes que no necesitaban pilas ni que los cargaras, solo pura habilidad y un buen cordel. Enrollar la cuerda en el trompo, lanzarlo con la fuerza justa para que bailara en el piso y luego intentar la maroma o el látigo era lo que nos mantenía ocupados toda la tarde en la banqueta. El yoyo también tenía lo suyo, con el perrito o la vuelta al mundo, y te aseguro que se sentía mejor que cualquier videojuego moderno. Incluso, si tenías suerte, ese peso te alcanzaba para un boleto de cine en las funciones de matiné de los cines de barrio. Eran salas con butacas ya medio gastadas y donde a veces la película se saltaba un poquito, pero la emoción de ver una historia en pantalla grande con toda la palomilla era algo que hoy, que los boletos andan en 150 varos, parece un sueño guajiro. Como te dije al principio, hay una historia que nos llega al mero centro del corazón y es la de la paleta payaso. En aquellos años 90, esta paleta no era solo un malvavisco cubierto de chocolate, era el símbolo máximo de la recompensa. Su diseño con gomitas en los ojos y la boca no fue una ocurrencia al azar, fue pensado para generar un vínculo emocional con nosotros. Las mamás la usaban para premiarnos si sacábamos buena nota o si nos portábamos bien en el mandado. En una piñata, el que agarraba la paleta payaso era el jefe supremo de la fiesta. Representaba esa época donde la felicidad no era digital, sino algo que podías morder y compartir.
Nos recuerda un México donde un peso era suficiente para ser feliz y donde los pequeños lujos estaban al alcance de todos. ¿A poco no te trajo recuerdos bien fregonas este recorrido? Cuéntanos cuál de todas estas joyas extrañas más o si de plano nos faltó alguna que tú comprabas con tu moneda de a peso.